A continuación vamos a hablar sobre el proceso de transferencia de masa en un sistema gaseoso hacia un sistema líquido, es decir, un sistema gas líquido. En este caso tenemos un bulk gaseoso que vendría a ser representado por las burbujas que son administradas a un reactor que posee líquido, en este caso agua. Estas burbujas generan una superficie que por diferencia de concentraciones va a generar una transferencia de masa. Primero se tienen que romper ciertas resistencias a esta transferencia de masa. Tenemos en este caso una interfase que es gas líquido. Esta interfaz será más delgada, o esta película estancada de gas hacia el líquido será más delgada entre mayor turbulencia se genere hacia en el sistema, es decir, entre mayor turbulencia haya, entre mayor mezclado haya en este proceso. Esta tiene que ser necesariamente una primer resistencia que se debe de romper. Aquí en esta línea se representan en este caso las diferencias de concentraciones representadas por las presiones parciales, en este caso del oxígeno que hay en el bulk gaseoso, en el bulk de las burbujas y en este caso en la interfase. Una vez roto a esa resistencia, se llega a suponer que por fin el oxígeno se disolvió, se llega a una concentración CI, que es la concentración en la interfase, pero aún ahí todavía tiene que romper una resistencia, que es poder pasar a través de esa película de líquido estancado alrededor de las burbujas para llegar a la concentración del bulk líquido, es decir, en este caso llegar a incorporarse totalmente al líquido que hay en este caso en el reactor de transferencia de masa. Este proceso se representa muy sencillo. Hay una velocidad de cambio en la concentración de oxígeno disuelto en el líquido, y esa velocidad de cambio se verá maximizada entre mayor sea la diferencia de concentraciones entre la máxima concentración de oxígeno que puede haber, esto es, la concentración de saturación de oxígeno en el agua. Esta es función de la temperatura, es un valor preestablecido que ya se ha determinado y está reportado, y la concentración instantánea en el tiempo t que hay de oxígeno en el líquido, medida en este caso por un sensor de oxígeno. Entre mayor sea esta diferencia de concentraciones, mayor va a ser la velocidad de transferencia de masa, esto es el cambio de concentración de oxígeno con respecto al tiempo, esto en el bulk líquido. Hay una constante proporcionalidad, en este caso es el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Este depende de varios factores, depende de la solubilidad del oxígeno en el agua, depende de la velocidad de agitación, depende de la velocidad de aireación, depende de un montón de factores que se pueden agrupar en números adimensionales que comentaremos más adelante. Esta ecuación puede resolverse por separables, dándonos esta expresión. Esto es, que si nosotros tenemos los datos de tiempo contra concentración de oxígeno disuelto en el tiempo t, en el tiempo cero vamos a tener una concentración inicial de oxígeno. En este caso sería esta concentración. Esa la valoramos en el tiempo t igual a 0. Hay una concentración máxima de saturación de oxígeno. Repito, esta está en función de la temperatura del sistema, que hay
un montón de valores reportados para esto. Y si nosotros tenemos el valor de la concentración de oxígeno disuelta en el líquido en el tiempo t, podemos construir esta variable dimensional, que es una relación de concentraciones a la cual le sacamos el logaritmo natural. Si hacemos una regresión en donde pongamos esto en el eje de las y contra el tiempo en el eje de las x, lo que obtendremos será una línea recta en donde la pendiente tendrá como significado físico el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Bueno, en este video lo que vemos es la consola del equipo que queremos manejar. Esos son los sensores. Está encendido el compresor, ese es el compresor. Tenemos los manómetros que nos indican la presión de succión y de descarga. Ese es el flujómetro y esa es la válvula mediante la cual podemos manipular el caudal. Y este sería el reactor, el cual se llena de oxígeno. Ese vástago o ese cilindro cromado precisamente es nuestro sensor de oxígeno. Se monta en este reactor. Lo que se va a hacer es montar un agitador con sensor de movimiento para que nos dé las revoluciones por minuto, y además con la medida del tubo que alimenta al distribuidor de oxígeno y el caudal, podemos transformar el flujo volumétrico en litros por minuto a una velocidad superficial, por ejemplo en metros sobre segundo, para calcular nuestros números adimensionales. Bueno, a continuación, una vez que hemos hecho las determinaciones de flujo, en este caso de velocidad de transferencia de masa de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida, una vez que hemos medido diferentes condiciones, esto es diferentes velocidades de aireación, esto es diferentes caudales de aire, también hemos manipulado la velocidad de agitación, es decir, hemos manipulado las revoluciones por minuto con las cuales gira el rotor del motor del agitador. Podemos y somos capaces de calcular los números adimensionales involucrados. Recordemos que los números adimensionales son grupos de números que me ayudan precisamente a reducir el número de ensayos experimentales, en este caso en un proceso ingenieril, en un fenómeno ingenieril como es este caso, el proceso de transferencia de masa. Ahora bien, los números involucrados son el número de Sherwood, el número de Reynolds de agitación, el número de aireación y el número de Schmidt. Sus significados pues son los siguientes. Vemos que el número de Sherwood contiene precisamente al número que acabamos de calcular, el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Contiene el diámetro de la propela y la difusividad del oxígeno en el agua. Tenemos además que el número de Reynolds de agitación contiene el número de revoluciones por segundo, la densidad, en este caso del agua, y la viscosidad. Y tenemos el número de aireación, que tiene en su numerador la velocidad superficial de flujo, en este caso del aire o de las burbujas de aire. Ahora bien, el número de Schmidt es una agrupación, en este caso, de la viscosidad cinemática y la difusividad. Como esto se encuentra a una temperatura constante, podemos asumir que este número es constante. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es obtener una ley de potencias que me ayude a obtener los números o la correlación entre los números adimensionales Reynolds, número de aireación, y el número de Schmidt, que se vuelve una constante y va a ser absorbida por este valor. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es tener
que sacar cuál es la relación en ley de potencias de estos números con el número de Sherwood para que podamos predecir si hay un cambio en las condiciones, cómo va a afectar en este caso a la velocidad de transferencia de masa, específicamente al coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Como ya dije, el número de Schmidt se vuelve constante y queda absorbido por la constante beta 1, así que solo tengo que obtener la relación entre Reynolds, número de aireación, y el número de Sherwood con una ley de potencias. Tenemos precisamente este modelo en el cual solamente tenemos dos variables independientes con respecto a una variable dependiente. Si nosotros sacamos logaritmos naturales o logaritmos base 10, no importa cuál tipo, nosotros podemos linearizar la expresión y podemos obtener los valores de a sub 0 o logaritmo natural de a sub 0, que en este caso sería el logaritmo natural de beta 1, a alfa 2 y alfa 3, que son los exponentes de mi ley de potencias, para correlacionar el logaritmo natural de Sherwood o Sherwood a sí mismo, para poder obtener estas determinaciones. La teoría básicamente es que si yo tengo estas dos variables independientes con una variable, estas dos variables independientes con una variable dependiente, lo que estoy básicamente modelando es una ecuación de una línea recta en el espacio. De esta forma, mi modelo quedaría de esta manera. Tengo a sub 0 más a1 por la variable independiente x1 más a sub 2 por la variable independiente x sub 2, que modela a la variable dependiente y, en este caso el logaritmo natural de Sherwood. Obviamente hay un error involucrado en el modelo. Para poder minimizar el error de ese modelo, lo que nosotros hacemos o los matemáticos hacen es restar la observación experimental menos el modelo matemático y elevarlo al cuadrado y obtener la sumatoria de todas las diferencias entre las observaciones y los modelos. Se sacan derivadas parciales con respecto a los parámetros de la ecuación a sub 0, a1 y a2, y con ello se busca minimizar, igualando a 0, se busca minimizar, se resuelve este sistema y precisamente es un sistema matricial. Este sistema matricial lo que nos va a ayudar a hacer es que si yo agrupo el número de números, valga la redundancia, el número de observaciones, la sumatoria de x1, es decir, la sumatoria de los números de Reynolds, la sumatoria de los números de aireación, de los logaritmos naturales del número de aireación, la sumatoria de los cuadrados del número de Reynolds, la sumatoria de los productos del logaritmo natural de Reynolds por el número de aireación, y así sucesivamente. Saco la sumatoria de logaritmos naturales de Sherwood, la sumatoria de logaritmos naturales de Reynolds por logaritmos naturales de Sherwood y la sumatoria de logaritmos naturales de número de aireación por logaritmos naturales de Sherwood, construyo este sistema matricial en el cual lo puedo resolver, por ejemplo, por inversa. Saco la inversa de esta matriz, la multiplico por el vector de resultados y obtengo los valores a sub 0, a1 y a2. A sub 0 sería el logaritmo natural de beta 1. Este sería el logaritmo natural del primer exponente, el exponente Reynolds, y este sería el exponente del número de aireación. Básicamente ese sería el principio matemático. Bueno, aquí tenemos las pruebas. Estos tiempos están en segundos. Como se puede ver, se hizo hasta 300 segundos, correspondiente a 5 minutos. Estas son las concentraciones medidas por el sensor. En este caso están en miligramos por litro. El porcentaje de saturación en función de, en este caso, la saturación máxima que puede lograrse para un experimento a 25 grados Celsius, que es la temperatura a la cual se llevó a cabo. Y bueno, estos son para un reactor y para otro reactor. Lo que se hace es con una regla de 3, a partir del porcentaje de saturación dado por el sensor de oxígeno
Si 96.7% es el 6.22 miligramos por litro, pues se saca cuál es el valor de saturación total, que en este caso sería 6.4 miligramos por litro. Se sacan los valores de logaritmos naturales de la relación de concentraciones y mediante las regresiones lineales se sacan los coeficientes volumétricos para diferentes condiciones de agitación. En este caso, lo que ahora se hace es, con los números de Reynolds calculados, los números de aireación, los números de Sherwood y los logaritmos, esto linealizado, los logaritmos naturales de Reynolds, de aireación y de Sherwood, se construyen las matrices que hemos dicho o hemos mencionado. Aquí está precisamente el modelo. Aquí se construyen estos valores, en este caso son solo 4 valores. Se eligió los mejores valores representativos. Acá se calculó la inversa de la matriz con el comando M inversa. Y acá se hace la multiplicación entre la inversa de la matriz y el vector de resultados, obteniéndose el logaritmo natural del coeficiente. Esto es, se saca el antilogaritmo para tener el coeficiente que multiplica Reynolds, el exponente de Reynolds y el exponente del número de aireación. Con esto se modelan los datos y vemos que hay una buena correspondencia. Tengo 4.18 por 10 a la 4 como número de Sherwood experimental y es precisamente el mismo número que me sale modelado. Veo 3.71 por 10 a la 4, 6.24 y 5.54. Aunque haya algún error acumulado, ciertamente no es muy grande y obtengo una buena modelación. Básicamente esta es la forma en que se obtienen los valores de las correlaciones, en este caso de número de Reynolds, número de aireación, para obtener número de Sherwood. Esta matemática, este tipo de datos experimentales son útiles para cuando yo quiero diseñar un sistema de aireación adecuado, como podrían ser unos lodos activados o cualquier otro proceso de transferencia de masa, oxígeno líquido, en donde se desea determinar cuál debe ser la agitación, el tamaño de propela y demás condiciones para lograr una transferencia de masa adecuada. Muchas gracias por su atención.